Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, el Santísimo Nombre de Jesús. Desde la época de los apóstoles, el Santísimo Nombre de Jesús es invocado por los fieles. Comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al nombre de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén y vino para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en este sábado 3 de enero, nos disponemos a celebrar con entusiasmo esta gracia que Dios nos regala para este año 2026. Y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la venida de tu Hijo has hecho resplandecer sobre el mundo una luz nueva, concédenos que así como Jesucristo al nacer de la Virgen María ha querido compartir nuestra condición humana, así también nosotros lleguemos a compartir en su reino la gloria de su divinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo he reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de los instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan vio y dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es aquí como tema principal, lleva Peñan de Yaro y Cuañandejina, este es el Cordero de Dios. Abella esa caída. Este es el Cordero de Dios. Hemos iniciado nuestro año litúrgico 2026 ya con esa preparación del tiempo de Adviento, Navidad o Uma Peñan de Yara, Yañemonguetama Guriaya Peñan de Yara Moloca Cuatajina. En nuestra familia decíamos el valor de la familia. En estos días estamos leyendo y estamos entendiendo, incluso los pastores decíamos que van y le encuentran a este niño recostado en un pesebre, en la humildad, en la sencillez, pero siempre encaminado a través de los padres. Y hoy continuamos, porque ahora es Juan el Bautista que le ve a Jesús que se está acercando. Y aquí, queridos amigos, es donde Juan el Bautista está señalando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta primera referencia, iba y te bañan de ese yo que recuerda porque upeata gina la de misión. Upea la de ella es cata gina lleva. Ya es acá ya es Juan Bautista ya pojaisa, na pebena, pero guajina. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido papá, querida mamá, querido gobernante, querido sacerdote, querido obispo, en fin, querido cristiano, bautizado. Ñande con el ayaponas va el año de misión común de ari. Y justamente esto, queridos amigos, mostrar el camino de Dios, mostrar quién es el que nos va a dar esa vida eterna, esa vida de salvación, esa vida de dignidad, esa vida de felicidad como comunidad, queridos amigos. Pero yo pienso que en nuestra sociedad hay tantos medios y tantas posibilidades, queridos hermanos, que nos van mostrando el camino y nos van señalando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, el que se va acercando. A Él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede. Es decir, queridos amigos, cuando nosotros, papá, mamá y todos los cristianos presentamos a Jesús, nosotros sabemos que nosotros no somos los más importantes, sino que nosotros somos responsables en indicar el camino. Este es el que me precede. Como si fuese el number one, la última Coca-Cola del desierto lleva. Y entonces no le estoy mostrando a mis hijos o no le estoy mostrando a la sociedad quién es el que verdaderamente quita el pecado del mundo. Upea quita el pecado del mundo, upea y Seina lleva la bahía, corrupción, bahía, pocané, bahía, entonces sobrefacturar las cosas, lleva bahía, rey purú, las cosas que no te pertenecen, entonces éramos guaysas lleva. Y a los otros que les coman michi, si sufren, se interesa. Eso quiere decir, queridos amigos, este es el que quita el pecado del mundo. Upeaño y temante y catutala o poco veñan de apuesto, un veñan de recobea lleva. Y desde aquí, queridos amigos, vamos a poder dar este paso tan importante en nuestra vida y en nuestra existencia. Y Él nos precede. ¿Por qué? Y porque es Dios, es el Dios que se ha encarnado. Y por eso hacemos nosotros la secuela Cristi, es decir, porque sabemos que es el único que a través de su propia vida, su propia exigencia, su propio evangelio, nos da el instrumento necesario para que también nosotros podamos cambiar personalmente y podamos ayudar a nuestra sociedad
para que también cambie y camine de acuerdo a los valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe en los demás, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestro prójimo, concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Era un día de fiesta, celebramos al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Rey del Señor. Santo, 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 santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Un Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos Yahvé. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que, disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.